En mi cumpleaños número 50, alguien apareció con una corona que llevaba escrita la frase, Rey de las decepciones. Todos se echaron a reír, incluida mi esposa. Fingí reírme también. Me encargué de asar la carne, tomar las fotos grupales y cubrir todos los gastos. Esa misma noche, sin decir nada, compré un pasaje sin regreso. 2 semanas después, vi a mi hija publicar en redes sociales: si alguien ve a mi papá, por favor, díganle que lo lamentamos. Me llamo Damián, tengo 50 años, o al menos esa era mi edad cuando todo esto comenzó. Y si te estás preguntando cómo fue que un hombre como yo terminó alejándose de su familia sin decir una palabra, déjame decirte que no fue una explosión repentina. Fue un desgaste lento, como esa vieja metáfora de la rana. Si la metes en agua hirviendo, salta al instante, pero si calientas el agua poco a poco, se queda hasta que es demasiado tarde. Eso fui yo, atrapado en esa olla durante años, décadas en realidad. Lo más irónico es que ni siquiera me di cuenta de que el agua estaba caliente hasta que alguien me puso una corona en la cabeza que decía, Rey de las decepciones, delante de todas las personas que alguna vez quise o creí que me querían. Volvamos al principio. Estuve casado con Emilia durante 27 años. Nos conocimos en la universidad. Ella era extrovertida, segura de sí misma. Yo, el tipo que sabía arreglar computadoras y asar un buen corte de carne. Tuvimos a nuestra hija Aina pocos años después de graduarnos. No voy a mentir, ella se convirtió en el centro de mi universo. Nunca fui un padre perfecto, quien lo es, pero siempre estuve en cada presentación escolar, en cada gripe, en cada mudanza. Tenía un empleo estable en informática, nunca me apasionó, pero alguien tenía que pagar las cuentas. Emilia se quedaba en casa, vendía aceites esenciales y, más tarde, administró un grupo en Facebook del empoderamiento femenino que en realidad era una mezcla de chismes y frases bíblicas pasivo-agresivas. Teníamos una casa en las afueras, 2 autos y un perro llamado Max. Desde afuera, parecíamos una de esas familias de postal, pero por dentro todo se iba resquebrajando. Al principio fueron detalles pequeños. Emilia me interrumpía constantemente, como si lo que yo dijera no importara. Al principio me reía. Es su forma de ser, me decía. Luego llegaron las pullas. Si me echaba una siesta después del trabajo, soltaba un comentario como, qué bien se siente descansar cuando solo hiciste lo justo todo el día. Si olvidaba comprar algo, suspiraba. Tenías una sola tarea, siempre con ese tono condescendiente que te hace sentir débil si reaccionas. Poco a poco empecé a notar cómo Aina ponía los ojos en blanco cada vez que intentaba darle un consejo, como mis ideas eran descartadas en reuniones familiares hasta que alguien más las decía con más volumen. No me sentía una víctima, no exactamente. Solo era una figura de fondo, un extra en mi propia historia. Así que, cuando llegó mi cumpleaños número 50, no esperaba gran cosa. Quizás una cena tranquila, una rebanada de pastel, algo simple, un momento en que me sintiera visto. Pero organizaron una fiesta sorpresa en casa. Estaban todos, el club de lectura de Emilia, las amigas de Aina, incluso mi hermano menor Saúl, que jamás asistía a nada si no había alcohol gratis. Globos, guirnaldas, una pancarta que decía felices 5 a ser, y una parrilla encendida con costillas y hamburguesas que, claro, yo debía cocinar. Nadie preguntó si quería hacerlo, pero sonreí, siempre lo hacía. La corona apareció a mitad de la noche. Fue idea de Aina. De cartón, al estilo de una cadena de comida rápida, con letras grandes en rojo y dorado, Rey de las decepciones. Todos se rieron. Emilia aplaudía como si fuera el mejor chiste que había escuchado. Incluso Saúl se acercó y me dijo, eso fue duro, pero tiene algo de cierto, ¿no, hermano? Reí, breve, tenso, de esas risas que sueltas cuando todo te revuelve el estómago, pero no quieres armar un escándalo. Después de cocinar para todos, también fui quien tomó las fotos. Papá, toma una de nosotras, gritaba Aina. Otra más, asegúrate de que todos salgan. No aparezco en ninguna imagen de esa noche, en ninguna. Cuando llegó el momento del pastel, alguien gritó, pide un deseo, Damián, a ver si te sale una personalidad. Más risas. Apreté el cuchillo, pero volví a sonreír. Siempre sonreía. Esa misma noche, cuando todos se habían ido, yo seguía limpiando. Emilia estaba descalza en el sofá, mirando su móvil, con una copa en la mano. Le pregunté, ¿de verdad te pareció graciosa la corona? Ni levantó la vista. Solo dijo, era una broma, relájate. Estás muy sensible últimamente. Esa madrugada, cuando subió a dormir, me quedé en la oscuridad frente al ordenador. Miraba el cursor parpadeando en un sitio de viajes. No sabía a dónde ir, solo que tenía que irme. Reservé un boleto solo de ida a un pueblo pequeño de Oregón que había visitado una vez por trabajo. Era tranquilo, rodeado de verde, y tenía un restaurante que servía el mejor pastel de duraznos que había probado en mi vida.
No empaqué mucho, solo ropa, mi portátil, algunos libros y a Max. Sí, me llevé al perro. Nadie se dio cuenta hasta que ya me había ido. Dejé una nota, nada melodramático. Solo dije que necesitaba irme, que no creía haber sido feliz nunca, que se cuidaran. La dejé sobre la encimera, junto a la llave de la casa. 2 semanas después, vi una publicación de Aina en redes. Una foto nuestra en su graduación, una de las pocas donde me habían dejado salir en el encuadre. El texto decía, si alguien ve a mi papá, díganle que lo sentimos. No supimos cuánto lo necesitábamos. Solo queremos que regrese. Los comentarios estaban llenos de sorpresa y lástima. Siempre se le veía tan tranquilo, decían. Nunca sabes por lo que alguien está pasando. Saúl comentó también, extraño a mi hermano mayor, ojalá esté bien. El mismo tipo que me llamó alfombra al menos 3 veces esa noche. No respondí, aún no. Porque lo que ellos no sabían es que mi partida no fue un final, fue un inicio. El comienzo de algo que jamás esperaron. No fue una simple desaparición, era un plan. Mientras me sentaba en ese pequeño restaurante en Oregón, saboreando pastel de durazno y viendo llover tras el cristal, algo dentro de mí se encendió. Todos esos años de indiferencia, de burlas, de desprecio, no iban a quedar sin consecuencias. Así que empecé a escribir, no solo como desahogo, sino de verdad, una crónica detallada. Hice una lista de cada sacrificio, de cada deuda que pagué por Saúl, de la ayuda que le di a la madre de Emilia para ingresar en el hogar de ancianos, del préstamo del coche de Aina que firmé como garante, de cada favor que jamás fue agradecido. Y después, la corona, el pastel, las fotos donde no salí, la broma que tenía que fingir que me hacía gracia. Y lo mejor es que tengo pruebas de todo. Tenía en mi poder todo lo necesario, recibos, correos electrónicos, estados bancarios, capturas de pantalla, y sabía perfectamente qué hacer con ello. Pero eso lo contaré más adelante. Porque justo cuando pensé que había encontrado un poco de aire, algo ocurrió que volvió a trastocar todo, un giro inesperado. Y fue entonces cuando las cosas comenzaron a enredarse de verdad. 2 semanas después de mi autoexilio, empecé a sentir que por fin encontraba cierta estabilidad. Me despertaba temprano, paseaba a Max por las calles cubiertas de niebla y preparaba un café que no sabía resignación. Escribía, comía, leía, dormía y repetía. Por primera vez en lo que parecían décadas, mi pecho no estaba oprimido por una carga invisible. Ya no fingía sonreír solo para evitar conflictos. Era un silencio distinto, no incómodo, sino reparador. El pueblo al que había llegado, Auruk, era de esos que podrías pasar por alto si pestañeabas. Tenía una calle principal, una gasolinera que también vendía carnada y un restaurante llamado Rosies, donde las camareras llamaban cariño a todo el mundo y la música de la vieja rócola no sonaba más allá de 1985. Alquilé un estudio pequeño, amueblado, encima de una tienda de antigüedades. El dueño, un mecánico jubilado llamado Daril, era el tipo de figura paterna que siempre me habría gustado tener, directo pero cordial. No me hizo preguntas cuando le dije que necesitaba un sitio de inmediato y le pagué los primeros 3 meses en efectivo. Eso tendría que haber sido suficiente, un refugio para calmarme, sanar y reencontrarme. Pero entonces llegó un correo electrónico. El asunto era urgente, relacionado con mi padre, pero en realidad era de Aina. Estuve horas mirando la pantalla sin atreverme a hacer clic. El dedo flotaba sobre el touchpad mientras el corazón me golpeaba el pecho. Max movía la cola con lentitud a mi lado, como si marcara un ritmo. Al final abrí el mensaje. La primera línea decía, por favor no borres esto. Aseguraba que al principio no comprendió el daño que causaría la broma, que la fiesta había parecido solo una forma inofensiva de hacer reír a los demás, que no pensó que la corona fuera a herirme, que asumía que yo siempre toleraba ese tipo de cosas. Me pedía disculpas. No era la primera vez, según ella. Me había estado llamando, enviando mensajes y publicando cosas, pero ese correo fue la primera vez que no intentó justificar nada. Terminaba diciendo, siempre fuiste tú quien nos mantenía unidos y dejamos que te volvieras invisible. Lo siento, papá, te extraño. No respondí, no porque no me afectara, sino porque me afectaba demasiado. Así que guardé el mensaje y regresé a mi escritorio, porque para entonces el plan ya estaba en marcha. No era un impulso vengativo ni algo mezquino. No se trataba de romper cosas ni de vaciar cuentas. Hablamos de consecuencias claras, incuestionables. Quería que entendieran lo que realmente habían perdido, no solo emocionalmente, sino también en lo práctico, en lo económico y en lo social. Había sido el cimiento silencioso de sus vidas, y ahora les tocaba sentir lo que pasaba cuando ese pilar desaparecía. El primer paso fue llamar a nuestro asesor financiero, Dale. Llevábamos años trabajando con él.
Le pedí con total serenidad que quería desvincular mi nombre de todas las cuentas compartidas y transferir mis inversiones a una nueva cartera personal. Hubo un silencio. Damián, ¿estás seguro? Es un paso importante. Lo estoy. Emilia está al tanto. Lo estará. Luego llamé a la hipoteca. Técnicamente, la casa estaba a nombre de ambos, pero yo había pagado solo durante los últimos 15 años. Tenía todos los comprobantes. Cancelé los pagos automáticos. Lo mismo hice con los servicios básicos. Sabía que Emilia ni siquiera recordaba cómo acceder a los portales de facturación. Desde 2007 no había pagado una sola factura. Le di 3 días al cuarto. Encendí el móvil. 20 llamadas perdidas y 3 mensajes de voz. No los escuché, solo bloqueé su número. Luego llegaron los mensajes de Facebook. Primero uno de Saúl: hola hermano, tenemos que hablar. Todo se está viniendo abajo. Llámame. Luego otro: ¿qué estás haciendo? Esto ya no tiene gracia. Vuelve. Tenemos que arreglar esto. Finalmente, un mensaje público. Emilia, en su eterno papel de reina del drama pasivo-agresivo, escribió: cuando alguien al que amas decide abandonar a su familia en lugar de hablar como un adulto, dice más de él que de ti. Su publicación se llenó de comentarios compasivos de sus amigas de la iglesia y del grupo de ventas piramidales, pero los comentarios que me marcaron fueron otros, los que venían de personas que apenas recordaba. Un antiguo compañero de trabajo escribió: siempre pensé que Damián merecía algo mejor. Ojalá esté haciendo lo que es mejor para él. Otra persona comentó: vi lo que ocurrió en esa fiesta. No fue justo. En cuestión de horas, Emilia eliminó el post, pero la verdadera reacción apenas comenzaba. Saúl, que se había acostumbrado a que yo lo rescatara de deudas y problemas mecánicos, descubrió que le rechazaron un préstamo. Resulta que los confirmantes se importan. Los pagos del coche de Aina seguían saliendo de la cuenta conjunta hasta que dejaron de hacerlo. El siguiente débito fue rechazado. No lo hacía por crueldad. Solo dejé de cargar un peso que nadie reconocía. El punto de inflexión llegó 2 semanas después del cumpleaños. Recibí una carta certificada, enviada desde la casa de siempre a mi estudio en Asbrook. Era del abogado de Emilia. Solicitaba la separación, alegaba abandono emocional, pedía una pensión y trataba de argumentar que, al haber sido madre y ama de casa, le correspondía la mayor parte de nuestros bienes. Me reí, de verdad me reía a carcajadas. Porque sabía algo que ella no. Había estado documentándolo todo durante años, no por rencor, sino por costumbre. Declaraciones de impuestos, cheques, matrículas, hasta cada vez que arreglé el tejado de su madre o reinstalé la instalación eléctrica del lavadero. Contraté a un abogado, Arthur, meticuloso y sereno, amante de los hechos más que del espectáculo. Cuando nos vimos, le entregué una carpeta gruesa y una memoria USB. Silbó: esto es detallado. Soy informático. Le dije: respaldo cosas. Arthur sonrió. Preparamos el caso con cautela, no para aplastarla, sino para mostrar la verdad, que yo había sido el único proveedor económico, el que soportaba la carga emocional, el que había sostenido toda la estructura mientras era menospreciado y ridiculizado. Pero incluso mientras planeábamos la estrategia, una parte de mí seguía esperando algo distinto. Una carta, una disculpa real, algo que demostrara que comprendía, no solo que me había ido, sino por qué. En lugar de eso, recibí una llamada de Aina. No la atendí. Dejó un mensaje de voz. Su voz temblaba. Papá, las cosas están muy mal aquí. Mamá está fuera de sí. Quiere vender la casa, pero parece que no puede hacerlo sin tu firma. Saúl se está quedando con nosotras y no dejan de pelearse. Ni siquiera me siento seguro. Por favor, llámame, decía el mensaje de voz. Y al final, en un susurro que parecía no querer ser oído por nadie más, añadió: creo que empiezo a entender por qué te fuiste. Me quedé quieto, observando el teléfono, sin mover un solo músculo. Max levantó la cabeza desde su rincón y me miró, como esperando una señal. Ese instante marcó un punto de quiebre. Por primera vez, alguien no me pedía que regresara por compromiso o desesperación. Alguien al fin comenzaba a ver con claridad. Y eso solo podía significar una cosa: era momento de dar el siguiente paso. Era hora de mostrar qué ocurre cuando llevas a alguien al límite y ese alguien finalmente decide defenderse. Reproduje el mensaje varias veces. Cada palabra retumbaba con un matiz distinto en el pecho. La voz de Aina no tenía ese tono altivo y sarcástico al que me había acostumbrado, ese con el que me llamaba exagerado o anticuado cada vez que discrepábamos. No, esta vez sonaba distinta, quebrada, honesta, como si por primera vez estuviera dejando caer todas las máscaras. Pero eso no alteraba mi decisión, porque yo conocía bien a Emilia. Ella no era de las que gritan o arman escándalos. Era mucho peor. Una experta en el silencio manipulador, en victimizarse con precisión quirúrgica.
Tenía esa capacidad enfermiza de tergiversarlo todo hasta que tú mismo comenzabas a dudar de tu memoria. Podías ser traicionado y aún así sentirte culpable por sospechar. No me alejé simplemente de un matrimonio, escapé de un laberinto mental. Y ahora, al observar cómo su mundo comenzaba a desmoronarse sin que yo sostuviera las vigas, la sensación no era de venganza, era de lucidez. Aunque con Aina era diferente, o al menos yo quería creerlo. Ese mensaje de voz fue la primera señal. No estaba listo para devolver la llamada, pero hice algo que no había hecho desde que me fui. Le escribí. Solo una línea. Escuché tu mensaje. Estoy bien, no estoy preparado para regresar, pero te estoy escuchando. Pasaron horas sin respuesta, hasta que finalmente recibí un simple, gracias, saberlo ya es algo. Un pequeño paso, pero un paso al fin. Mientras tanto, las cosas del lado de Emilia colapsaban más rápido de lo que había anticipado. El siguiente movimiento fue de Arthur, mi abogado, quien presentó una moción formal para impugnar las declaraciones financieras y la solicitud de separación. Adjuntamos mis recibos salariales de los últimos 20 años, un desglose detallado de cada gasto cubierto solo por mí, mi parte favorita, un registro año por año del dinero que canalicé para cubrir las deudas interminables de Saúl. Emilia había alegado que yo había estado emocionalmente ausente durante años. Arthur respondió con grabaciones de cumpleaños, fotos de vacaciones, mensajes de texto e incluso facturas de terapia que yo pagué cuando Aina necesitó apoyo tras una ruptura en la adolescencia. Fue construyendo el caso como quien levanta una casa de cartas, una prueba tras otra, hasta que los cimientos de su relato comenzaron a tambalear. Yo no buscaba la custodia, no había menores involucrados, no quería la casa, ni siquiera me interesaba vengarme económicamente. Solo quería que la verdad quedara al desnudo. Que ella se presentara ante un juez y tuviera que explicar por qué pensaba que alguien que dio todo por su familia merecía una corona que lo llamara fracasado. Y la noticia comenzó a correr entre los parientes. Mi prima Teresa me escribió, siempre pensé que Emilia era demasiado intensa, solo que nunca lo dijimos. Un par de profesores de Aina me contactaron por Facebook, tú siempre estabas en las reuniones de padres. Nunca faltaste. Algunos chicos no tienen eso. Aina tuvo suerte. Es curioso cómo muchos ven las cosas con claridad cuando ya es tarde. Una mañana, unas 6 semanas después de la fiesta, recibí un correo de Emilia. No lo envió su abogado, era directamente de ella. El asunto estaba en blanco. El cuerpo decía, te extraño. Aún ahora no entiendo por qué no me dijiste cómo te sentías. Esa sola frase me removió por dentro, porque se lo dije 1000 veces, con palabras y con actos, con la mirada cansada al volver de trabajar empapado por la lluvia mientras ella se quedaba en casa sin moverse, con los turnos de madrugada en el supermercado cuando Aina tenía fiebre y ella alegaba estar agotada, con el sueño que dejé de lado para emprender mi negocio porque necesitaba invertir en su tienda de aceites esenciales. Pero nunca grité, nunca la enfrenté, nunca hice una escena. Así que, según ella, nunca le dije nada. No respondí el mensaje, solo lo reenvié a Arthur. Escribí, todavía no lo entiende. Y cuando creí que todo no podía tornarse más complejo, apareció Aina. Era una mañana lluviosa de sábado. Yo regresaba del restaurante con una caja de galletas para Max. Vi un coche alquilado mal estacionado frente a la tienda de antigüedades y allí estaba ella, recostada contra el capó, con la capucha puesta, los brazos cruzados y esa expresión que conocía también, la misma que usaba cuando tenía 15 años y le decía que no podía ir a un concierto entre semana. Me detuve en seco. Ella levantó la mirada. Hola, dijo. Max ladró suavemente y trotó hasta ella. Aina se agachó para acariciarlo. Él sí que tiene buena memoria, murmuró, mejor que muchas personas. Tembló un poco, luego se incorporó. No le dije a mamá que vendría. Tenía que verte. Yo solo asentí y la guié hasta el estudio. Nos sentamos en silencio. Le ofrecí café y lo aceptó, negro, sin azúcar, igual que yo. Eso me sacó una pequeña sonrisa. Finalmente habló. Antes no lo entendía. Pensaba que te había sido por capricho, pero ahora. Se quedó mirando el café. Mamá llora todos los días, pero no porque te extrañe. Llora porque las deudas se acumulan, porque Saúl no deja de beber en el sótano, porque la casa está fría y no sabe cómo configurar el termostato. Levantó la vista. Extraña tus beneficios, pero a ti no. Yo lo noté. No dije nada. Solo la dejé hablar, y creo que yo estaba empezando a parecerme a ella, susurró. Burlándome de ti, desestimando todo. Se quebró un poco, como si estuviera viendo todo con nuevos ojos. No supe valorarte hasta que ya te habías ido. Ella echó un vistazo a mi pequeño espacio, libros apilados sobre el escritorio, Max enroscado en la alfombra, un rompecabezas a medio armar sobre la mesa de centro. No es nada espectacular, dijo, pero se siente más como un hogar que el que compartíamos.
Eso me impactó. Me recosté con los brazos cruzados, sin saber bien qué contestar. No sentía la necesidad de consolarla, no aún. Quería que experimentara ese vacío, ese mismo que yo había soportado durante años. Pero entonces me lanzó una pregunta para la cual no estaba preparado. ¿Vas a volver? Miré por la ventana. La lluvia golpeaba suavemente los cristales. Inhalé despacio. Exhalé con la misma calma. No lo sé, respondí, pero aún no he terminado. Ella no insistió, simplemente asintió y se puso de pie. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. Espero tener algún día la oportunidad de formar parte de tu vida otra vez. Y se fue. Permanecí ahí, de pie, durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, llamé a Arthur. Es hora, le dije, vamos al tribunal. Lo que sucedió a partir de ese momento cambió todo. 3 meses después, me encontraba frente a la corte con mi único traje decente, el mismo que usé para la graduación de Aina. En aquel entonces, todavía creía que todo lo que hacía tenía valor. Mis manos estaban secas, la respiración firme. Me sorprendió no estar nervioso. Ya no era el hombre que reía por compromiso, ni el que pedía perdón por existir. Habían sido necesarias 3 décadas de ser ignorado para que todo ese silencio se convirtiera en determinación. Ya no se trataba de venganza, era una cuestión de recuperar mi voz. El recinto no estaba lleno, solo había un puñado de abogados y un secretario adormilado. Frente a mí, Emilia, vestida como si estuviera en una película melodramática, de negro, con lágrimas falsas y mirada incierta, parecía debatirse entre verme como el causante de su desgracia o el recurso perdido que ahora necesitaba recuperar. Cuando el juez nos pidió hablar, su abogada fue la primera. Presentó una versión distorsionada de mí, un hombre que había abandonado a su familia sin previo aviso, una mujer que sacrificó su carrera por el hogar, una hija supuestamente dañada emocionalmente. Emilia incluso se limpió las lágrimas en ese momento. Yo me mantuve impasible. Luego fue el turno de Arthur. No buscó impresionar, fue claro y metódico. Expuso la línea de tiempo, años de apoyo financiero respaldados por hojas de cálculo precisas, mensajes de texto, fotografías y registros de eventos familiares que yo había organizado y financiado. Enumeró las deudas que cubrí por culpa de Saúl, los pagos del coche, la matrícula, los recibos. Y también mostró aquella corona que me entregaron con la inscripción Rey de las Decepciones. La presentamos como evidencia. Se leyeron mensajes y publicaciones en redes sociales que vinieron después. Y entonces Arthur pronunció la frase que se quedó grabada en todos los presentes: mi cliente no abandonó a su familia. Simplemente, dejó de formar parte de una obra en la que siempre fue el centro de las burlas y nunca el protagonista. Emilia intentó interrumpir, diciendo que todo se trataba de una broma y que se sacaba de contexto, pero el juez la detuvo de inmediato. Al final, el fallo fue a mi favor. La casa se vendería y las ganancias se dividirían, con una mayor parte para mí por mis aportes financieros comprobables. La solicitud de pensión alimenticia de Emilia fue rechazada. El tribunal alegó que no había demostrado voluntad alguna de buscar empleo a pesar de encontrarse en condiciones físicas óptimas. Además, sus alegaciones de abandono emocional no contaban con pruebas sólidas más allá de su palabra. Saúl fue condenado a devolver los $18,000 que yo había cubierto de sus deudas. Sabía que probablemente nunca los vería, pero no era por el dinero, era por el principio, por dejar constancia de que lo que hice tuvo valor. Al salir de la sala, Emilia me alcanzó en el pasillo. Esto no es justo, susurró con la voz temblorosa, me hiciste quedar como un monstruo. La miré directo a los ojos por primera vez en años. No necesité ayudarte con eso. Ella retrocedió como si la hubiese golpeado y se marchó sin decir más. Una semana después, firmé los papeles finales y renuncié oficialmente a la casa. Le envié a Anna el dinero necesario para que terminara de pagar su auto, pero con una condición. A partir de entonces, tendría que hacerse cargo de sus propias cuotas. Aceptó sin discutir. Empezamos a mantener el contacto, no a diario, ni siquiera semanalmente, pero me llamaba de vez en cuando. No para pedirme nada, solo para charlar, contarme cómo le había ido en el día, en el trabajo, qué pensaba. Incluso me pidió un consejo una vez. Estuve a punto de llorar. Me quedé a vivir en Asbrook. Sigo paseando a Max todas las mañanas, tomando café en la misma cafetería, leyendo libros que antes nunca tuve tiempo de abrir. Conseguí un empleo de medio tiempo en una tienda que repara aparatos electrónicos antiguos. No es gran cosa, pero paga lo justo. Lo mejor es que no me cuesta nada emocionalmente. Una noche, Aina vino de visita. Trajo un pastel de durazno de roses y se sentó en mi porche con los pies colgando del borde. No eres quien yo creía, dijo en voz baja, eres mucho más. Y no me di cuenta hasta que dejaste de dejarte pisotear. Asentí, no me fui con rabia. Me fui porque ya estaba harto.
Me alegra que lo hicieras, respondió ella, porque ahora puedo conocerte de verdad. El sol descendía tras las colinas, proyectando sombras largas sobre la calle. ¿Crees que algún día podrías volver?, me preguntó. Sonreí y negué con la cabeza. Ya estoy en casa. Porque el hogar, finalmente lo comprendí, no es donde otros quieren que estés, es donde puedes ser tú mismo.